Bienvenidos a la ciudad de Porto, conocida en español como Oporto. La ciudad sorprende con su eclecticismo arquitectónico. Aquí se conjugan tradición y modernidad. Numerosos pequeños negocios tienen un carisma especial en su fachada que invita al turista y al local también a acercarse, aunque más no sea por curiosidad. Entre todas estas tiendas destaca el Café Majestic, un clásico de la ciudad de Porto, una reliquia de la Belle Époque. Este pequeño café, a lo largo de las décadas, recibió visitas ilustres, no solo del medio local, sino también extranjeros, como es el caso de J.K. Rowling, que se dice que aquí comenzó a escribir Harry Potter y la Piedra Filosofal. Esta es la Capilla de las Almas. Si bien data del siglo XVIII, recién en 1929 fue adornada con estos azulejos en su fachada. El arte es obra de Eduardo Leite y describe etapas de la vida de San Francisco de Asís y de Santa Catalina, que son los santos venerados en esta capilla. Esta es la iglesia de San Ildefonso. Al igual que la Capilla de las Almas, fue construida en el siglo XVIII, si bien sobre una iglesia más antigua, y los azulejos fueron agregados en 1932 y son obra de Giorgio Culasso. Lamentablemente las puertas estaban cerradas, así que no se pudo entrar a conocer. El mismo Giorgio Culasso también se encargó de embellecer la estación de tren de Porto São Bento. En estos 20.000 azulejos, el artista representó escenas de la historia del norte de Portugal. Esta estación de influencia francesa fue inaugurada recién en 1916, aunque comenzó a recibir trenes 20 años antes.
Miren qué bonita esta fuente de carácter mural en un estilo característicamente art déco. Este edificio de estilo neoclásico data de 1839 y es el mercado de Bouillon. Tuvimos la suerte de disfrutar la interpretación de un músico casual. Aquí cualquiera que ingrese y sepa tocar el instrumento puede hacerlo. En el piso superior encontramos artesanos que ofrecen sus productos y un par de restaurantes. En la planta baja es donde está el mercado propiamente dicho. Está dividida en 4 sectores: pescados, carnes frescas, flores y frutas y verduras. Los productos que se ofrecen aquí son de primera calidad. Se buscó la gaviota. La iglesia y la torre de los clérigos probablemente sea la postal más reconocible de Porto. Este conjunto arquitectónico, que data del siglo XVIII, consta de 3 cuerpos: la iglesia de los clérigos, propiamente dicha, la casa de la hermandad y la torre de los clérigos. El conjunto fue concebido por el arquitecto italiano Niccolò Nasoni y es uno de los ejemplos más notables del tardo barroco en Portugal. Fue declarado Monumento Nacional en 1910. Tras subir las escaleras dobles, lo primero que encontramos es la capilla de Nuestra Señora del Lago. La iglesia está totalmente construida en granito, como pueden apreciar aquí en las barandas de la escalera. Esta iglesia se construyó por encargo de la Hermandad de los Clérigos, que era una institución que se constituyó aquí en Porto para ayudar a los clérigos con necesidades económicas que en esos tiempos eran demasiados. Tras de la iglesia se encuentra la Casa de la Hermandad, que originalmente contaba con 4 partes: la residencia del rector, el salón noble y archivo, la enfermería y la residencia para padres necesitados. Hoy por hoy,
Es un museo y aquí se puede apreciar una vasta colección de arte sacra con muchas obras donadas por particulares. En el Salón Noble o Casa de Despacho encontramos una mesa monumental. Aquí se reunían los miembros de la hermandad para discutir y decidir sobre materias de gestión administrativa y financiera. Destaca el panel de Nuestra Señora de la Asunción. Llegar a la cima de una torre de campanario es siempre una experiencia claustrofóbica. 75 metros repartidos en 200 escalones nos llevan a una hermosa vista de 360 grados de la ciudad de Porto. La iglesia y la torre se levantan en el punto más alto de Porto, el Cerro de los Ahorcados. Se denomina así porque antiguamente era aquí donde se ejecutaba a los reos. Al ser la torre el punto más alto de la ciudad durante mucho tiempo, era la referencia de quienes navegaban por el Duero. Al descender justo empezaron a sonar las campanas. Una experiencia algo terrorífica, no les voy a mentir. Llegando al siguiente punto de interés, me encuentro una fila de personas. Y no lo van a creer, pero estas personas quieren entrar a una librería. Se trata de la mítica librería Lelo, antiguamente Chardron. Tal como la vemos hoy en día, existe desde 1906. Es obra del ingeniero Xavier Esteves y está construida en el estilo neogótico portuense. Como vemos, aquí en el interior cuenta con numerosos motivos que adornan pilastras, las ventanas, el techo, motivos vegetales, motivos geométricos y también un vistoso vitral. Pero es la escalera central, esta escalera roja, la que se lleva todas las miradas. Lelo no solo vende libros, sino que también edita sus propios libros en diversos idiomas. Aquí justamente
compré una edición de Os Lusíadas, que es la epopeya nacional, escrita por Luis de Camões, el poeta nacional, y me costó 16 euros. Pero lo bueno es que al haber pagado la entrada de 10 euros, esos 10 euros se descuentan del precio del libro. Se sostuvo durante años que esta escalera había sido la inspiración para la biblioteca donde Harry Potter conoce a Gilderoy Lockhart en el libro Harry Potter y la Cámara de los Secretos, ya que la autora J.K. Rowling vivió en Porto. Sin embargo, en 2020 la misma autora desmintió esta versión, afirmando que nunca había entrado en la librería. Como quiera que sea, aquí se venden todos los libros de Harry Potter en diferentes idiomas, e incluso en el decorado vemos elementos de la saga. Diversas revistas internacionales de viajes han reconocido la librería Lelo como una de las más bonitas del mundo, si no la más bonita, y la han incluido en rankings de las mejores librerías para visitar. Esta es la iglesia del Carmen. Fue levantada en el siglo XVIII, más o menos al mismo tiempo que la iglesia de los clérigos, en estilo barroco y rococó. Junto a la iglesia del Carmen se encuentra la iglesia de los Carmelitas, que es un siglo más antigua. Como no estaba permitido construir dos iglesias una al lado de la otra, se hizo una casa entre las dos, la cual resulta ser una de las casas con la fachada más angosta de Portugal. Mide apenas 1,5 metros y se conoce como la Casa Oculta. Las dos iglesias en conjunto fueron declaradas Monumento Nacional en 2013. Camino a la Catedral de Porto, atravesamos este barrio bohemio que cuenta con numerosos bares donde uno puede tomarse algo en un ambiente muy relajado. La Catedral de Porto comenzó a construirse en el siglo XII, en estilo románico, que era el estilo que imperaba en esa época. Las obras se prolongaron hasta el siglo XIII, por lo que también se incorporaron algunos elementos góticos. Lamentablemente, este día estaba cerrado, así que no pudimos apreciar sobre todo el claustro, que es lo más interesante del conjunto. Frente a la catedral encontramos el Pelourinho. Esta estructura, común a varias ciudades portuguesas, era donde se castigaba a los reos. Muy cerca de la catedral se encuentra el puente Luís I, que une la ciudad de Porto con la localidad de Vila Nova de Gaia. Junto al puente se encuentran las murallas fernandinas, que antiguamente defendían la ciudad. Es solo una sección lo que queda en pie hoy. Este puente se construyó entre 1881 y 1886
y permitió que por primera vez el ferrocarril cruzara el río Duero. Como ven, la gente cruza el puente caminando muy tranquilamente, a pesar de que viene el tren en ambas direcciones. Por suerte, el tren viene lo suficientemente lento como para no agarrar a nadie desprevenido. Del otro lado del río, como mencioné, se encuentra el municipio de Vilanova de Gaia. Se cree que es próximo a este municipio donde se encontraba originalmente el Portus Cale romano, que luego daría nombre a todo el país. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Espero que les haya gustado este video. Y si es así, déjenme un me gusta y suscríbanse. De esa manera contribuirán al crecimiento de este canal. Hasta la próxima.